Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Bueno, cracks, otra crónica más que os traemos y es una crónica que levantaba suspicacia entre algunas personas por aquello de que esto era un grupo de versiones y demás. Evidentemente, es premiar a la razón cuando decimos que The Lost Kill Destroy siempre ha sido eso, porque esto no es algo que venga de ahora. Ya en su momento incluso iban a venir a Madrid con Fabio Yasco a la guitarra tocando ese The Laws of Scourge, pero no pudo ser porque la furgoneta en la que viajaban se fastidió y no pudieron llegar a Madrid, cosas que ocurren. Pero bueno, ya hablaremos después de todo esto, ya hablaremos después en su debido momento, porque la fecha empezaba con una sorpresa. Yo no me había enterado de nada de lo que había sucedido en otras giras, no quería enterarme absolutamente de nada. Cuando entré al escenario vi a un tipo con ropaje y encapuchado y me dije: narices, esto ni de coña es Ergum y tampoco es Fúnebre Devastation, las cosas como son. Y evidentemente así era. Le pregunté a mi colega Simone, que por cierto ha hecho un trabajazo a las baquetas en el disco Aquerontas, y me dijo que se trataba del proyecto del tour manager de The Lost Kill Destroy, que en la gira española quiso tocar unos cuantos temas sobre el escenario. Pues bien, ahí estaba el hombre. Ahí delante teníamos a Poltergeist más solo que la una y ejecutando solo voz y guitarra con los demás instrumentos ampliados o disparados. Le echó narices al asunto por plantarse solo en el escenario y los primeros temas he de reconocer que me resultaron interesantes, que tenían una propuesta que incluso me llamaba la atención, algo atmosférica en algunos momentos, con riffs muy interesantes, pero todo eso se me fue pronto la atención y la verdad es que no me terminó de enganchar la propuesta, pese a que, como digo, algunas atmósferas jugaban buenas pasadas, pero es que era constantemente repetir, parecía que estaba repitiendo la misma canción una y otra vez. Pero oye, insisto, no es nada fácil cargar todo a tus espaldas, cogerte y plantarte solo en el escenario y bueno, la verdad que fue un concierto que yo le valoro esa valentía que tuvo al fin y al cabo de plantarse solo en el escenario, y más de sorpresa, por supuesto. Existen bandas que siempre funcionan en directo y da igual las veces que los veas. Ergum se han ganado poco a poco la aceptación de la gente y es algo que resulta más que evidente cuando ves al público entregado a su causa, disfrutando y por supuesto atendiendo a la actuación que traían entre manos aquella noche. Sucede con grupos así que en días como aquel seguro que se llevaron el oído de más de un curioso al que el concierto le gustó, porque volvió a ser otra lección de metal extremo por parte de los madrileños. Sonó todo con muchísima solvencia y especialmente tengo que decir que vi absolutamente desatado a Edward, que en las vocales hizo un trabajo soberbio. Siempre me da la sensación de que a la hora de cantar parece como estar en un limbo, como absorto, ido completamente de la realidad, y tras el concierto precisamente vacilábamos los dos sobre este tema, ¿no?
Pero bueno, lo que tiene Edward también lo poseen los demás miembros de la banda, a los cuales también les vimos a un nivel soberbio. De hecho, también tengo que destacar que Raúl a la batería fue una bestialidad, estuvo también a un gran nivel. Pero bueno, en general, buen concierto de Ergum una vez más, que nos dejaba como siempre temas cortos, directos, al hueso y con metal extremo sin concesiones ni adornos. Y la verdad que me gustó mucho el concierto de Ergum, que siempre van un pasito más en todos los conciertos que hacen. Por cierto, hablando de no añadir adornos, los cántabros Fúnebre Devastation no son tampoco de los que añaden florituras y demás hasta reventar, sino más bien todo lo contrario, y están sobre todo enfocados al old school. Y de hecho iban a hacer un concierto que yo ya me esperaba bastante positivo, porque la verdad es que tenía muchas ganas de verlos en directo, pero que lo llevaron inclusive un paso más allá de mis expectativas con su mezcla variopinta de varios géneros extremos. Mola porque cuando escuchas a Legends in Torment, su magnífico EP sacado este 2025, sabes atender perfectamente a esa mezcolanza de black metal, death metal y thrash metal, pero que en directo es pura zapatilla. Me gustó muchísimo el concierto que hicieron y creo que al igual que Ergum se llevaron más de un oído curioso. Es más, yo me atrevería a decir que había menos gente que conocía su trabajo realmente, y la verdad que me alegra por ellos, pero especialmente por el señor Erun Dagot, que probablemente sea de las personas más prolíficas de la escena sin lugar a dudas. Como comentaba al principio de esta crónica, allá por noviembre de 2021, The Lows Kill Destroy iban a presentarse por Madrid con Fabio Yasco, quien grabó las guitarras de ese magnífico Laws of Scourge. Bien, aquella fecha no pudo hacerse por los motivos que ya he dicho al principio, pero ahora teníamos la oportunidad de redimirnos, y si lo de Fabio era traer una leyenda, porque al fin y al cabo ese disco también es legendario, lo de traer a Incubus al bajo, culpable del magnífico Inri, pues para qué queremos más, o sea, un bajista legendario sin lugar a dudas. Mirad, no me gusta mucho hacer crónicas desde la emoción y la anécdota personal, pero aquí es que se me hace imposible. Escuché a Inri por primera vez a los 16 años y lo hice en una época algo complicada, por lo que se convirtió, junto con más discos, en una especie de fortaleza contra el mundo que por aquel entonces agobiaba mucho. De esa manera siempre soñé con escuchar esas canciones en directo, y aunque la oportunidad era diferente porque faltaban 3 de los culpables, ya os adelanto que para mí mereció la pena sin lugar a dudas. Hubo gente que me dijo que el concierto no le gustó porque no sonaba tan crudo como entonces, y sí, no les falta razón en eso, o sea, las cosas como son, pero sucede que el feeling y la rabia son dos elementos claves en la discografía de Sarcófago, y creo que acabaron llevando ese punto todo lo que es
su puesta en escena, ¿no? Decidme entonces si escuchar Black Vomit de primeras para abrir lo que es el concierto con uno de sus precursores allí presentes no es sino un signo de anécdota, y más aún si suena tan demoledora como sonó. Creo que es una cuestión de gustos, pero yo desde el principio me metí de lleno en el concierto y no me sacó nadie de allí. Es más, venía ya con aires de nostalgia por haber estado haciendo una sesión de fotos con Incubus, la cual por cierto podéis ver en mi Instagram, que os dejo en la descripción. Pues esa nostalgia hizo que ya fuese al concierto con mi yo de 16 años por dentro diciendo que ni tú te creerías que ibas a conocer a uno de los precursores de todo aquello y de un disco tan importante en tu vida, ¿no? Cuando tocaron Satanic Glass o Midnight Queen, yo os voy a reconocer una cosa, y reconozco que se me hizo un nudo en la garganta, y eso que no soy dado a los sentimentalismos baratos, pero es que esto es así. Cuando un disco te marca tanto, y siendo las dos canciones que he dicho de discos distintos, sí que es verdad que con Satanic Glass pues fue como vivir un sueño el estar escuchando eso ahí con al menos una de las personas que estuvo implicadas dentro de lo que es la grabación del INRI. ¿Cosas negativas? Bueno, el INRI no lo tocaron entero, eso es verdad. Faltaron algunos temas, pero pudimos disfrutar de Black Vomit, de temas como Routine, de temas como The Loss of Scourge, la propia INRI, y joder, estoy recordando ahora mismo cómo sonó Nightmare para acabar la noche, y la verdad que es que fue una auténtica salvajada. O sea, subieron a su manager, al mismo que el de Poltergeist, tal y como comentábamos al principio, que fue quien abrió la noche, y aquello, como comento, fue una auténtica salvajada. ¡Qué absoluto pasote! Cómo sonó aquello y qué manera de cerrar el concierto por todo lo alto. Yo entiendo que la gente tuviese dudas en un principio, inclusive yo las tenía, todo hay que decirlo, pero después de lo que vimos, a mí al menos se me quitaron, y de hecho con toda la gente con la que hablé, que no fue poca, salió encantada y dijo que había sido un concierto bastante divertido. Reconozco lo dicho, que para mí escuchar esas canciones fueron algo muy especial. Creo que se sabe de sobra por lo subido en este canal. Lo que me gusta en Sarcófago, os he traído varias entrevistas traducidas de fanzines, y estar cara a cara con Gerald, intercambiando alguna palabra y algún testimonio incluso, y pudiendo hacer que me firmase el vinilo, fue una de esas cosas que, dado el cuando empezaba con esto, jamás me hubiese imaginado. Por tanto, seguimos cumpliendo cosas y esta crónica ya queda grabada para siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, cracks. ¡Adiós!